no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La neutralidad de los estados solo está asegurada cuando estos tienen la fuerza suficiente para hacerla respetar. De otro modo, en tiempos de crisis internacionales, siempre vivirán atenazados por la posibilidad de perder su libertad. Eso sucedió durante la última guerra mundial, en que numerosos países fueron invadidos por potencias extranjeras más poderosas, pese a que trataban de mantenerse al margen de la guerra. Eso sucedió también en el Próximo Oriente y Asia Central, con las invasiones aliadas a lo largo de 1941. La lucha por la influencia y la expansión en esa zona del mundo venía de lejos. Era lo que se conocía como el Gran Juego. Hasta que los europeos pusieron sus ojos en la región, Asia Central, de clima extremo y sin aparentes riquezas naturales, fue una de las regiones más remotas y de difícil acceso del mundo. Pero a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, eso cambió, gracias a los descubrimientos de sus ricos yacimientos de petróleo y gas. Se desarrolló desde ese momento lo que se conoce como el Gran Juego, la pugna entre británicos y rusos por el control de la región, de la que tampoco ha estado ausente China. Antes de la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento entre el Reino Unido y Rusia había dificultado la conformación de la alianza contra las potencias centrales, a quien apoyaría a Persia, algo que le fue perdonado a cambio de que contribuyese, como así hizo, en la Guerra Civil Rusa contra los bolcheviques, acabando con la República Socialista de Guilán, establecida por los comunistas junto al Mar Caspio. Durante esos años, Persia se mantuvo bajo el control de Londres, pero el golpe militar de 1921 elevó al trono a la nueva dinastía en la persona de Reza Pahlavi, que se proclamó Shah, emperador, liberándose de la tutela británica y nacionalizando algunos sectores estratégicos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Irán declaró su neutralidad, aunque con evidentes simpatías hacia Alemania, tanto por el pasado de la anterior guerra como porque el Tercer Reich era visto como una fuerza anticolonial. Igualmente, en la zona oriental, Afganistán había declarado a Adolf Hitler su intención de caer sobre los ingleses a la menor oportunidad. Los alemanes habían enviado un asesor al gobierno de Hashim Khan, quien entregó algunas piezas de armamento antiaéreo y organizó una resistencia militar que ayudaría a mantener un contingente de 10 divisiones británicas y soviéticas en la frontera afgana. La situación se precipitó en mayo de 1941 tras la invasión británica de Irak, con lo que estos llegaron hasta la frontera occidental de Irán, y se agravó durante el verano tras el ataque alemán contra la Unión Soviética, que arrolló a los ejércitos de Moscú e hizo suponer a muchos la llegada de la Wehrmacht a las fronteras asiáticas de Turquía e Irán. La propuesta de invasión conjunta nació de Londres y fue inmediatamente acogida por Stalin con gran interés. El 17 de agosto de 1941, los embajadores británico y soviético en Teherán presentaron un ultimátum al gobierno de Pahlavi por el que exigían la expulsión de más de 1000 alemanes e italianos residentes en el país. Ali Mansur, jefe del gobierno, se negó a aceptar aquellas exigencias, lo que fue utilizado por los anglosoviéticos como justificación de la entrada en territorio persa el 25 de agosto, apenas una semana más tarde. El ejército iraní, muy pobre de medios humanos y técnicos y con un cuerpo de oficiales de llamativa incompetencia, fue superado en apenas 4 días. El 29 de agosto, el gobierno de Teherán notificaba a Berlín y Roma que iba a capitular. Al día siguiente comenzaron las conversaciones con los anglosoviéticos. Hitler respondió, pleno de optimismo, que pronto la Wehrmacht liberaría a Irán, haciendo bajar a sus ejércitos desde el Cáucaso. La breve contienda, que arrojó el saldo de unos 1000 muertos iraníes y la 10ª parte de esa cifra de británicos y soviéticos, terminó con la abdicación del Shah en la persona de su hijo, Mohammad Pahlavi, más favorable a los aliados. Capturado por los británicos, el Shah sería deportado a Sudáfrica, donde viviría apenas 3 años más. El país sería enteramente ocupado por Londres y Moscú, pero desde ese momento se activarían numerosas guerrillas por toda su geografía, entre ellas las de estudiantes nacionalistas y las de los kurdos, alentadas por agentes alemanes. La URSS recibiría más de la 1/4 parte de todos los suministros enviados por los occidentales a través de esta ruta. Los británicos pudieron enlazar sus posesiones en la India con las de Próximo Oriente y la compañía petrolera anglo-iraní se incautó de todos los pozos de petróleo del país.
Y para hablar de este tema tenemos a nuestro especialista en temas exótico-asiáticos, casi valga la redundancia, don Rubén Villamor. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer, usted lo sabe, autor de este libro muy interesante, Bajo la bota de Churchill y Stalin, la Segunda Guerra Mundial en Asia Central, que trata un tema, como tantas veces en sus libros, que no son habitualmente temas que vayan a encontrar, digamos, en las historias de la Segunda Guerra Mundial en general, incluso en las historias muy detalladas. Hay que ir al estudio específico de este tipo de temas para encontrarlo. Y desde luego en España muy poca gente. Por eso, precisamente, este libro vale particularmente la pena, aunque se nos resiste a permanecer en una posición que pueda enfocarlo a la cámara. Bueno, en fin, el control de Persia, el control de Irán, formaba parte de eso que se daba en llamar el gran juego, que era la pugna británico-rusa primero y luego soviética, pero sobre todo al principio británico-rusa, antes de la Primera Guerra Mundial, por el control de esa zona del mundo, hasta tal punto que el control de Afganistán fue una de las razones que hicieron saltar la cercanía, digamos, proyectos de alianza entre Gran Bretaña y Rusia antes de la Primera Guerra Mundial. Al final fue la necesidad de hacer frente a Alemania lo que obligó a un acuerdo, pero fue un problema. Así es, bueno, el gran juego o el nuevo gran juego, ya la denominación del siglo XX, comenzó como un intento de repartirse la región del Asia Central en áreas de influencias por parte sobre todo del Imperio Británico con base en la India y el Imperio Ruso, posteriormente el Imperio Soviético, además de otros dos agentes menores, dos imperios menores en este caso, que serían el Imperio Persa y el Imperio Qin, posteriormente China. En el caso del Imperio Británico es verdad que salió bastante mal escaldado porque hubo hasta un total de 3 guerras anglo-afganas en las que las tropas británicas salieron bastante mal paradas por la geografía del país y sobre todo por la guerrilla, algo que por cierto también les pasaría a los soviéticos en los años 80 y actualmente lo podemos ver con los Estados Unidos. En el caso de los rusos les fue bastante mejor porque a lo largo del siglo XIX ocuparon una geografía que era algo más fácil y fue una vasta región que incluyó 5 países que actualmente son Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Mientras tanto, en la misma zona, aunque un poquito más al este, los años 30, desde comienzos de los años 30 y particularmente en 1934, los soviéticos y los chinos se estaban peleando por el Xinjiang, por el Turquestán chino, que primero pasó a manos de unos, luego a manos de otros, acabó en manos de China, pero los soviéticos siguieron digamos, agitando a los yugur para conseguir apropiarse fundamentalmente de los pozos de petróleo, que era por lo que le interesaba todo aquello. Pues así es, los soviéticos alentaron una serie de guerras con las minorías separatistas, eran musulmanes uiguris, contra la etnia Han de los chinos. Y bueno, al principio los chinos ganaron esa guerra que empezó en los años 30, hasta que en el año 34 intervino la Unión Soviética y acabó expulsando a los chinos en el 37. Entonces puso un estado satélite protocomunista en el Turquestán Oriental, que estuvo hasta el año 43 porque el general títere, que era Shen Shikai, viendo los descalabros de la Unión Soviética frente a Hitler ya en Barbarroja, decide cambiarse de bando. No lo puede hacer al eje porque no tiene frontera con ninguna potencia al eje y decidirse a los aliados, en este caso a la China del Kuomintang. Entonces en el año 43 el Turquestán vuelve a China, eso sí, en el 44, una vez Stalin se recupere de las derrotas iniciales, volverá a ocupar el Turquestán y terminará obteniendo una victoria militar sobre los chinos. Lo que pasa que las presiones internacionales y luego Mao Zedong, que supo torear muy bien a Stalin, harán que esta región pase otra vez de nuevo a China y quede definitivamente en la República Popular. Y entre tanto, desde comienzos del de los años 20, año 21 si recuerdo mal, Reza Pahlavi se hace cargo del gobierno en Irán y tiene una orientación de su política fuertemente proalemana, aunque declara la neutralidad sobre todo después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos siempre andaron un poco con la mosca detrás de la oreja con este hombre y cuando estalló la guerra más, claro. Así es, bueno, Irán tenía una particularidad, era que era el único país musulmán junto con Arabia Saudí y Turquía que tenía una soberanía plena sin injerencias del extranjero. Había otros países musulmanes independientes como Yemen, Omán, Transjordania, Irak, pero estaban sometidos al tutelaje de Londres. En cambio, Irán sí que podía suponer un peligro porque al tener un ministerio exteriores completamente independiente podía irse a cualquier bando y eso a Londres le preocupaba muchísimo. Y entre las dos zonas de las que hemos hablado,
Irán y el Xinjiang y el Turquestán chino, tenemos Afganistán, ese eterno problema ingobernable que es Afganistán, que se puso también del lado del eje y de una forma bastante abierta y bastante clara, y bueno, que recibió una comisión alemana que fue bastante útil de cara a los intereses de Alemania, porque logró mantener un total de casi de 10 divisiones entre británicos y soviéticos entretenidas en las distintas fronteras, fundamentalmente en la frontera afgano-india durante todo el periodo de la guerra, hasta el 45. Pues así es. Esto fue uno de los poco conocido, pero es uno de los mayores éxitos de la diplomacia alemana en la Segunda Guerra Mundial, del ministro Joachim von Ribbentrop, que bastó con enviar un simple asesor, unas pocas piezas de artillería antiaérea a Kabul y algún equipo militar para el ejército afgano, y esto causó un pánico tremendo entre tanto los soviéticos como los británicos. De hecho, los británicos enviaron a 5 divisiones al paso de Khyber, que es la frontera entre la India y Pakistán, ante el temor de que pudiera haber una invasión afgana en la zona del Punjab. Pues, es un éxito total de la diplomacia alemana y muy poco conocido. No es extraño que los británicos y los soviéticos, en definitiva, se pusieran de acuerdo para tomar y para desmantelar y para dividirse y para repartirse Irán, por la importancia que tenía Irán, volviendo al gobierno de Reza Pahlavi, porque, bueno, tanto por una razón política, como concluiremos después, como por el hecho también de las inmensas reservas de petróleo del país, y además de ser una vía, un puente muy evidente para la llegada de suministros aliados a la Unión Soviética, ¿no? Los británicos ya desde principios del siglo XX habían manifestado un especial interés en el Golfo Pérsico, el distrito de Abadan. De hecho, ya tenían ahí una filial petrolífera, la Anglo-Iranian Oil Company. Pero bueno, no fue el petróleo la única causa, también el tema de los suministros, porque Irán era estratégico para abastecer a la URSS. En Londres sabían que si el Ejército Rojo en el 41 colapsaba entre la Wehrmacht, que estaba consiguiendo unas victorias abrumadoras en Ucrania, Bielorrusia, etcétera, sabían que eso podían presentarse las tropas alemanas en la India. Una manera era suministrar armamento, aviones, tanques, pertrechos al Ejército Rojo, y había varias rutas. El Bósforo estaba cerrado porque Turquía era neutral, Vladivostok en el Pacífico estaba bloqueado por la Marina Imperial japonesa, y luego la única abierta, que era el mar de Barents por Noruega, era muy peligroso porque al ocupar los alemanes Noruega, los submarinos y aviones de la Luftwaffe, cada vez que pasaban buques, hundían a la mayoría. Por tanto, la única ruta segura era Persia, y entonces tuvieron que invadir este país, en lo que claramente fue un crimen contra la paz que no se aplicaron ellos en Nuremberg, por cierto. Evidentemente. Lo peor vino luego para ellos, porque a partir de ese momento empezaron las guerrillas y bueno, tuvieron serios problemas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con revueltas de estudiantes, revueltas nacionalistas, revueltas persas dentro del país, y como digo, duró durante 4 años prácticamente. Sí, hubo una inmensa guerrilla. Esto es curioso porque muchos eran persas, pero había un gran número de minorías étnicas. Por ejemplo, en la guerrilla había un alto porcentaje de kurdos, de lurios, incluso cristianos armenios de la zona de Koi. Esto es bastante sorprendente. De todas formas, esta guerrilla la sobrevaloraron los británicos, porque es verdad que la alentaron agentes alemanes, pero no tenían el poder no tenían el peligro que ellos se pensaban que podía ser para sus intereses. Sin embargo, en noviembre del 43, cuando la conferencia de Teherán, tenían verdadero pánico a los agentes alemanes y a las guerrillas insurgentes. Sí, por ejemplo, Estados Unidos envió un contingente, una brigada acorazada de 500 tanques Sherman y 30.000 soldados, un ejemplo. Con lo cual da bastante muestra del pánico que tenían, algo que luego en realidad, pues como dicen los chinos, era una especie de tigre de papel. De los chinos también nos tenemos que encargar, don Rubén. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y arrojar luz sobre este tema, que verdaderamente es un tema, en fin, muy poco conocido. Y a ustedes también, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.